bienvenidos a Econotema, don Carlos Cuello, Carlos ¿Cómo estás? y Mozart de Lanza, un servidor, siempre contentos de estar con ustedes y compartir estos minutos en Econotema. Dos temas para esta semana. Por un lado, el proyecto de presupuesto para el 2019. Ya el gobierno lo conoció y lo aprobó. El Consejo de Ministros lo aprobó, encabezado por el presidente de la República. Ya será cosa del Congreso, donde irá y donde se van a discutir todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, la carta abierta del Banco Central, una explicación bien amplia sobre la deuda del Banco Central y de alguna manera una explicación ante conjeturas en unos casos, desconocimiento en otros casos y maledicencia en otros casos con relación a ese tema. Vamos a hablar de eso al regreso de estos comerciales. Bueno, presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado por el Consejo de Ministros, ¿verdad?, al país, un proyecto que trae, como siempre, un déficit. Sí. Un proyecto que siempre traerá y lo traerá a réquiem eterno mientras nosotros no estemos en capacidad de conseguir los recursos mediante las recaudaciones, mediante una reforma fiscal, digo yo, entre otras cosas, para poder ir por lo menos a la media de la región y así poder responder a una demanda que se hace creciente, porque la demanda de bienes y servicios por parte de la población, eso es creciente. Eso no puede, tiene que tener capacidad el Estado para poder responder a esa demanda sin tener que entrar en déficit que lo llevan entonces a deuda. Es así. Sí. Dime, vamos a hablar del presupuesto. ¿De cuánto es el presupuesto para el próximo año? Exacto, hay que destacar, como tú bien reseñabas al inicio, que el Consejo de Estado, que está compuesto por los ministros, Consejo de Ministros y directores generales, y directores generales, como el de presupuesto y entre otras cosas, ¿no? Formalmente elaboraron ese proyecto. Naturalmente, el que tiene que convertirse. Y se aprobó primero en el gobierno, donde tiene que aprobarse. Pero la verdadera aprobación, es la del Congreso. Y debe ser sometido, de acuerdo con la Constitución, dentro de esta. Un plazo, sí, en esta legislatura. Su plazo establecido y todo. Exactamente. Entonces, una vez que ya esté en el Congreso, bueno, ahí comenzarán los debates, ¿no? El Congreso, por supuesto que el Congreso tiene facultad para hacer modificaciones, cambios, arreglos, ¿no? Hasta convertirlo en una ley. Es una ley de cómo debe gastar el gobierno. Proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. Exacto. Naturalmente que lo que hay son proyecciones, porque la realidad puede ser diferente. Pero las proyecciones que se tienen es de que, tal como tú destacas, los ingresos serán inferiores a los gastos. Sí, o sea, se van a gastar, la diferencia son 75.75 millones de pesos. Eso equivale a 1.7% medido sobre el Producto Interno Bruto. Hay que destacar que el año pasado, o mejor dicho, el que se está ejecutando este año, tenía un déficit de 2.2% sobre el Producto Interno Bruto. O sea que está bajando gradualmente. Es una política establecida por esta administración, dirigida a ir disminuyendo el déficit fiscal. 0.5 fue la reducción, según dice la nota que se dio a los medios de prensa, es la reducción más grande que se ha hecho dentro de lo que es el desmonte gradual del déficit. 0.5, de 2.2 a 1.7. De todos modos, para nadie ser un secreto que esos 75.5 mil millones de pesos hay que financiarlos. Así es. Porque lo que significa esto es que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos proyectados. Así es. Déjame darle estos datos muy específicos. El proyecto asciende a 921.810 millones de pesos. Ese es el proyecto. Las recaudaciones, o sea, con lo que se supone que tú vas a cumplir eso, son de 689.930 millones de pesos
con un gasto total estimado en 765.455 millones y compromisos llamados a aplicación, lo que se llaman aplicaciones financieras por 156.354.7 millones de pesos. Eso fue lo que explicó don Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, durante ese consejo de ministros que celebraron hace unos días. Sí, ese es el monto del presupuesto. Las aplicaciones financieras suponen de préstamos, pero que esos préstamos, una parte se toman y se ponen al día otros. O sea, en cierta medida, y es lo que la gente critica, se toman deuda para pagar deuda. Pero sí, en última instancia, sí, la deuda se incrementa en la medida en que no hay capacidad suficiente para recaudar. Estamos hablando de que la deuda anda cerca del 49% del Producto Interno Bruto, probablemente con este incremento neto que produce el déficit. Pero eso agregando la del Banco Central. Sí, la deuda del sector público, ¿no? Entonces, la realidad es que el presupuesto para este año también contempla un incremento de la presión tributaria. Pero ligero, muy mínimo, sí, 0.4% del Producto Interno Bruto. Estiman que va a seguir manejándose bien las recaudaciones por parte de aduanas. Sí. La DGI, que es la principal, más del 75%. Sí, DGI, aduana y tesorería. Son las tres fuentes. Más o menos eso te da 75, 20 y 5% de los organismos recaudadores. Sí. Obviamente que la DGI aporta más del 75%. Claro que sí. Entonces, con esos recursos, el gobierno debe cubrir ese gasto. Ahora, la presión tributaria quedaría, ahora mismo parece que se va a incrementar con la eficientización de los mecanismos de recaudación. 15.6, se estima que podría estar llegando a un 16 para este año. Al final del año. 2019. A final del 2019. No te extrañe que para el año 2016 debió ser un 16. De hecho, en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Para llegar a un 25 en 30 años. Exacto, pero la idea era incluso... Al 2030, perdón. 2030, sí. Al 2030. Es 2030 la estrategia. Recuérdate que en la estrategia se contemplaba que el incremento que se le hizo al ITEVI se iba a ir reduciendo gradualmente cuando se llegara a 16. Pero no se ha podido hacer. No se llegó en el 2016, que era que estaba previsto. Exactamente. O sea que nos hemos quedado un poquito lento en ese aspecto. De todos modos, tú sabes que hay estudios del Banco Mundial que indican que con la estructura tributaria que nosotros tenemos se podría obtener las recaudaciones necesarias. Total, ¿tú crees? Se podrían obtener si se reduce la evasión. Es que tenemos más de un 40% de evasión. Ese es uno de los grandes problemas nuestros. O sea, el problema no es la estructura tributaria. Claro, si hay evasión tan alta... Y si bajan las exenciones... También, claro. Y si bajan las exenciones... Pero lo que te iba a decir es que eso es mucho dinero. La estructura tributaria no está ajena tampoco a la explicación de la evasión. No, de ninguna manera. Porque podría ser que la estructura tributaria probablemente no sea la que mejor responde, ¿no?, a facilitar las cosas a los contribuyentes. Que ha mejorado, porque el sistema de cobranza ha mejorado, sí, pero aunque muy ligeramente. Pero sigue siendo... Es que no es fácil, por eso es que yo digo que lo más rápido y posible es una reforma fiscal. Pero sigue siendo, por eso te decía, sigue siendo una estructura tributaria muy compleja. O sea, no le facilita al contribuyente el cumplimiento de sus esa es otra deberes, cosa también. Que es lo que tú lograrías con una reforma facilitarle fiscal a la gente pagar. Oye, eso es lo que facilitarle a la gente pagar. Claro. No ponérsela en China. De todos modos, la pieza va al Congreso, como decíamos. Bueno, cabe destacar que educación tiene la mayor parte, 4%. Sí. El año pasado el presupuesto fue de 814 mil millones de pesos aproximadamente. Entonces estamos hablando de 106 mil millones de pesos. Incremento. Es un 13% en términos nominal. Porque hay que decir, Carlos, nos queda poco tiempo ya de este segmento, que ahí está garantizado obras importantes de infraestructura que van a impactar directamente a la población. En el transporte. Porque en el transporte con el teleférico de Santo Domingo está garantizado la segunda línea que va desde Los Alcarrizos al kilómetro 9, pero también con la prensa de Monte Grande, que es otro componente importante y que dentro del presupuesto esto está establecido, además de ampliación de programas tan importantes como el 911, el de la analfabetización, que habrá de terminar el próximo año y tiene recursos ya para esos fines y propósitos,
República Digital, que es otro componente importante en el marco de educación. O sea, hay varios programas que son puntuales, que tienen ya reservados esos recursos para el próximo año. Además del déficit recurrente, una de las debilidades de nuestra planificación en los últimos tiempos es la inversión de gasto de capital, que ha ido quedando cada vez más relegado. Sí. En la ejecución actual, que ya se tienen revisiones para el primer semestre, el gasto de capital está por debajo de un 20%. Y peor aún, el gasto de capital es inferior al gasto de intereses del presupuesto. En este caso, ese incremento de la deuda, para una deuda que está contratada a tasas muy altas, porque es deuda privada, en los mercados de valores mayormente, ¿no? Ya no es la deuda de multilateral y bilateral. Sí. Entonces, con expectativa de alza en los mercados de valores, de la tasa de interés, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno tiene una tasa promedio de interés que es cercana a un 8%, aunque la interna y la externa. En el caso de los bonos han conseguido muy buenas condiciones, sí, tanto en los plazos como en los intereses. Sí, pero recuérdate que el costo de esa deuda tiene las tasas de interés, pero también tiene la tasa de cambio. Cuando la tasa de cambio se deprecia... El asunto es que estas autoridades, una vez que ha sido uno de sus grandes valores y pilares, han mantenido cierta estabilidad en el mercado, en la tasa. Mira, hay una parte del presupuesto que es muy importante, sobre todo para la gente que va a hacer su planificación, y son las premisas. Las premisas para el presupuesto, aunque no aparecen en la nota que hasta ahora se ha entregado, ¿no? Ya cuando llegue al Congreso el proyecto se conocerá más detalle, ¿no? Pero en esas premisas casi siempre se parte del crecimiento de la economía, que está proyectado en el mediano plazo a un 5%, con un PBI para el año entrante superior a los 80.000 millones de dólares, 82.000 millones de dólares. La inflación se mantiene proyectada a un 4% y todo parece indicar que se va a lograr porque está por debajo para lo que es la medición actual. Y un componente que va a ayudar muchísimo a eso son las exportaciones, y ya vemos que se ha incrementado muy bien en las zonas francas, va a superar los 10.000 millones este año, de acuerdo a lo que han dicho. Sí. Y eso quiere decir que vamos a superar con creces hasta ahora, por ahí es que andamos nosotros, alrededor de 10.000 millones. Pero hay dos variables que no quiero que se me pasen. ¿Cuál es? La del petróleo, que fue reestimado para este segundo semestre en $65 aproximadamente. O sea, inicialmente fue 52, acuérdate. Sí. Y la otra variable... ha estado rondando los 70, 72, 73. Claro, 71, claro. Y la otra variable, que no quiero que se me pase, que se utiliza como premisa, era del tipo de cambio. Que para este año se previó que iba a estar en medio 50 por 1, 50.10. Y está por debajo. Y en diciembre se previó que iba a ser a 51. Para el año entrante se tiene proyectado que podría ser la media 52, más o menos un 4 o 5% de tasa de variación, ¿no? Pero ha estado ligeramente por debajo porque hay que reconocer que las autoridades monetarias tomaron las previsiones cuando, tú recuerdas, a mediados de año, un deslizamiento que hubo. Sí, y entonces tomaron las medidas, previsiones en materia de política monetaria para conjurar esa alza, ¿no? Exactamente. Y hasta cierto punto, comentaba yo, demostrar el conocimiento de lo que tiene entre manos el actual gobernador del Banco Central. Que no te creas, esos movimientos así, esas situaciones así, son las que hacen daño a una gestión. Dificultan. Por eso en el próximo segmento vamos a hablar de esa carta abierta del Banco Central a propósito de la deuda del banco, ¿verdad? Y a propósito del déficit que se le atribuye precisamente al Banco Central. Imagínese usted. Volvemos. Mira, Cuello, con relación a este tema de la carta abierta del Banco Central, yo quisiera que manejáramos una premisa. Pues ya la consulté con otros amigos, colegas, economistas, a propósito de lo que se dice que el Banco Central y el endeudamiento externo. No, que el crecimiento se sustenta en deuda. En deuda, esa básicamente. Y entonces ahí sacan a reducir
el déficit del Banco Central y cómo lo atribuyen a que el Banco Central ha llegado a un tipo de acuerdo con el gobierno central para la disminución de esos capitales que tienen que llegar por ley al Banco Central. Sí, para la ley de 2007. Sí. Ningún banco central de ninguna parte del mundo pone en juego su balance de que para responder a requerimientos del sector público, del presupuesto público. Ningún banco central pone en riesgo eso. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que no es verdad que el problema del déficit acumulado del Banco Central se deba a una política del Banco Central. No se debe a una situación de política pública, que hay, dentro de eso ha estado el que no van los recursos con el monto que se requiere y que establece la ley al Banco Central. Lo primero es que es una deuda heredada de ¿Y una deuda heredada de quién? De rescate, de un rescate bancario. Porque esa fue la opción que se tomó. Que fue de 100.000 millones de pesos, alrededor 105 de 105 mil millones de pesos. Pero esa fue la decisión que se tomó en ese momento. Pero la tomó el Ejecutivo. Y evitar. Pero la tomó el Ejecutivo de entonces. Sí, pero se hizo para evitar lo que podía ser un riesgo sistémico, o sea, de que afectara todo el sistema. Esa fue la razón, la explicación que se nos dio. Pero impactó severamente la economía. No, sigue impactando. Y la sigue impactando. Porque el problema es que el Banco Central tuvo que asumir ese compromiso y se hizo una ley en el 2007 de que en 10 años se amortizaría lo que era eso. Y obviamente la deuda debía quedar como deuda privada, deuda pública, porque es deuda del gobierno, el Banco Central del gobierno. Eso es lo que hay que acumular. Entonces no se pudo porque los niveles de transferencia que se establecieron resultaron imposibles de cumplir por parte del presupuesto, porque es un cargo de presupuesto, en definitiva. Lo que tú estás pasando una deuda del gobierno que está en el Banco Central al gobierno directamente. Pero de todos modos se ha podido manejar. El gobernador ha dicho, y recuerdo cuando se estaba elaborando la ley, que la mayoría de los países que han tenido ese tipo de crisis, lo menos que han utilizado son 20 años. Nosotros fuimos un poquito quizá ambiciosos pretender que en 10 años lo íbamos a lograr, con una finanza pública por demás, con muchas limitaciones y con mucho compromiso, ¿no? De todos modos... Y compromisos que se hacen crecientes. Sí, de todos modos el Banco Central va más allá. El Banco Central sale dándole respuesta al dicho de que el crecimiento se sustenta en deuda. De que lo que se ha logrado en materia de crecimiento en la economía dominicana es gracias al endeudamiento. Yo no descarto, o sea, no hay por qué descartar, que el financiamiento de las inversiones, el financiamiento de lo que son los requerimientos de la economía, descansen en parte en deuda. O sea, si tú vas a buscar, yo crecí como empresa o como país, ¿no? Gracias a que yo crecí, bueno, a las actividades internas, ¿no? A la demanda interna, al consumo, a la inversión, a las políticas que he venido aplicando, a la inversión extranjera, y la inversión extranjera no se puede ver al margen de lo que es la estabilidad macroeconómica, ¿no? A la estabilidad en lo que son los precios de economía. En definitiva, he cumplido con los objetivos macroeconómicos. Y, bueno, para poder darle cabida a ese crecimiento, incluso por encima de lo que es el crecimiento normal, yo he tenido que utilizar financiamiento. Pero no todo el crecimiento que tú has logrado ha sido precisamente por la deuda. Por la deuda. Pero tú decías en el segmento anterior, tú citabas un caso, tú decías, bueno, yo he tenido que apelar a endeudamiento para poder responder a determinadas demandas que son vitales. Pero para mantener un nivel de crecimiento. Pero para mantener el nivel de crecimiento, claro, o sea, se justifica. Claro. Porque yo lo que digo es, la deuda, aquí hay gente que no termina de entender, no lo quiere entender, que la deuda es un recurso de la economía. Si no, pregúntenle a Estados Unidos, pregúntenle a los grandes, pregúntenle cuánto le debe Estados Unidos a China nada más. Pregunten por dónde andan los niveles de deuda en la región. Pregunten a economías como la nuestra, por dónde andan los niveles de deuda. No, el Banco Central destaca ahí que... Y eso está destacado ahí. El promedio en la región es un 60% del Producto Interno Bruto. Y hay países que tienen hasta el 100%. Sí, y nosotros no llegamos al 50%. No, estamos por debajo del 50%. Estamos por debajo del 50%. Sí, entonces, la de Banco Central es menos. Pero eso no quiere decir que nosotros creamos que eso no hay que detenerlo, que eso hay que buscar una Eso forma preocupa, sobre todo preocupa porque la deuda... Pero que no vengan ahora a decirnos que
que nosotros, que no se ha hecho prácticamente nada. Preocupa, se han hecho muchas porque cosas lo que más preocupa de esto es que la deuda se está incrementando por la incapacidad de poder generar los recursos o simplemente de poder ajustar la estructura del gasto. Sí. Porque esa es la realidad. Exactamente. Debe preocuparnos, porque la tendencia... Y vuelvo y cito a Cuello otra vez. Cuello decía en el segmento anterior otro elemento importante. Muchos de los mismos que están con la campañita esta son de los que se resisten a que siga el combate a la evasión. Por ejemplo, ¿qué destaca? La evasión fiscal es uno de los componentes fundamentales por los cuales el Estado ha tenido que recurrir al endeudamiento. Porque no quieren pagar lo que no quieren pagar. Otros no nos permiten ni siquiera pagar por lo que tú decías también, Cuello. Entonces, pero tampoco quieren reforma fiscal como se está percibiendo en forma equitativa. No quieren desmonte de las exenciones fiscales, tampoco lo quieren. El comunicado... Entonces, ¿qué dejan un gobierno? Claro, el comunicado es muy claro y resalta que atribuirle el crecimiento a la deuda significaría que estamos negando lo que ha sido la eficacia en materia de política económica, tanto política fiscal como política monetaria. Restarle capacidad a la economía para recuperarse de la crisis. Exactamente. O resiliencia, como nos llaman. Sí. Lo otro sería reconocer que el consumo interno más la inversión privada representan el 75% de la economía. Sí. A tal extremo de que yo no sé si tuviste un estudio reciente que hizo creo que fue por cuenta de uno de CONEP, sí, de que la inversión privada por primera vez superó la inversión pública. Sí, claro. Claro. Hay que darle un enfoque diferente ya a lo que es el concepto de inversión. Se ha incrementado el préstamo privado. Sí, yo he sido un crítico de la política de la calidad del gasto, ¿no? Pero no dejo de reconocer que hay que reenfocar también algunos parámetros, porque hoy en día cuando se habla de inversión, la gente relaciona inversión nada más con lo que es infraestructura. Pero la inversión en capital humano es una de las inversiones más... Como la que se ha generado en educación, como la que se ha generado en salud, en el personal de salud, en la guardia, en la policía. Claro. Todo eso es importante. Es inversión en capital humano. Eso es. Y eso, tú buscas los países más desarrollados hoy en día y justamente han canalizado grandes cantidades de recursos a la inversión en capital humano. Y terminar con otro elemento que tú también citabas, Carlos, que tengo que volver a citar. Hay gente que le da de espalda una gran realidad. Componentes como el petróleo, entre otros commodities, que nos afectan severísimamente. Es un factor de riesgo permanente. Un factor de riesgo permanente. Sí. Fíjate por dónde anda ese petróleo ahora. Y eso ha sido una tendencia desde el 2016, que pagábamos un petróleo a $30 el barril y ahora lo estamos pagando por encima de 70. Sí. ¿Y cómo eso impacta también? No, para este año nosotros proyectamos un petróleo a $50. Exacto. ¿Y cómo que se paga 65. eso? O sea, ¿con qué se paga eso? Con divisa. Claro. Amén de que nuestro país tiene... Primero, una democracia cara. Muy cara. Le sale cara la democracia. Una democracia cara. Eso es verdad. Y lo otro también, tenemos unos estilos de vida, unos hábitos de consumo que superan. No se corresponden con lo que son las posibilidades del país. Sí. Es una realidad. Sí. Tenemos que hacer conciencia de eso. Señores, nosotros volvemos en una próxima ocasión. Carlos Cuello, Monsalve Lance. Nos vemos. Bye bye.